Bueno, ¿qué se dice, gente? Espero todos estén bien. Bueno, hablemos de televisión. ¿Por qué vamos a hablar de televisión? Bueno, subí un video por ahí recientemente y muchas personas han comentado cositas sobre el video. Entonces, vamos a explicar un poquito sobre televisión. En uno de los comentarios decían de que existe televisión gratis o hay televisión gratis. Sí, hay televisión gratis. Pero cabe notar que la única televisión que es gratis o completamente gratis o que es free son los canales FTA, que son canales que están en los satélites. Normalmente la mayoría de FTA están en los satélites banda C, algunos están en banda KU. Son muy pocos, pero los hay. Hablaré específicamente de Colombia. Aquí en Colombia, si tú eres ISP y tienes pensado implementar televisión en tu red, lo puedes hacer, pero tiene sus condiciones. Ya sea por norma o por regulación, tienes permitido retransmitir los canales regionales. ¿Cuáles son los canales regionales? Caracol, RCN, Telepacífico, Teleantioquia, etcétera, 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 etcétera. Esos canales regionales que todos conocemos, los puedes retransmitir sin ningún problema. Está permitido por la normativa y está permitido ante el ministerio que tú puedes retransmitir esa señal sin ningún problema, siempre y cuando no cobres por esa señal. Ojo, es una señal que puedes retransmitir sin cobrarla. Ahora bien, si usted quiere cobrar por la televisión o vender televisión, pues debes pagar. ¿Por qué debes de pagar? Porque los canales de televisión tienen derechos de autor, ya sea ESPN, TNT, etcétera, etcétera, etcétera. Esos canales tienen derechos de autor y por lo tanto tienes que negociar con las programadoras, contratar con las programadoras los derechos de retransmisión de esos canales. Entonces, dichas programadoras te van a cobrar un valor, ya sea por cantidad de clientes, por zona, por ciudad, por población, etcétera. Eso es negociable con la programadora. Cada programadora tiene sus condiciones para que eso se dé. En el momento que tú contratas ese contenido con las programadoras, te dan licencia para retransmitir esos canales en cierta zona, según lo que estipulen en el contrato que hagas tú como proveedor ISP con la programadora. No te puedes salir de la zona. Si la programadora te dice que vas o tú negocias con la programadora porque vas a vender en el pueblo Juan Pepito, es para vender en Juan Pepito. En el momento de que tú te sales de Juan Pepito a otra zona, debes de reportarlo ante la programadora. Si no reportas esa otra zona, estás incurriendo en una infracción porque eso no está estipulado en la negociación o en el contrato que hiciste con la programadora. Eso hablando de canales premium o canales de paga o canales por suscripción, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas programadoras. Está Televisa, está TeleVD, está Paramount, está Americana TV, está Olé, etcétera, etcétera, etcétera. Cada canal o cada paquete de canales pueden ser ofertados o distribuidos por una que otra programadora. De hecho, hay varias programadoras que te ofrecen, una programadora te puede ofrecer solo 14 canales, pero hay otra programadora que te ofrece 30 canales, los 14 que te ofrece una más otros adicionales. Entonces, debes de escoger o buscar qué canales quieres distribuir y entrar en las negociaciones para que tengan los permisos, para que hagas un contrato, para que puedas retransmitir esa señal. En eso, cuando haces eso, es que tienes una televisión completamente legal. Mientras tanto, no. Entonces, si no tienes o no puedes contratar esos canales, simplemente básate a la norma, lo que la norma te permite, que son canales libres, los canales regionales, y los puedes transmitir sin ningún problema, sin costo. Ya volviendo a algo que dije ahorita sobre los canales FTA que están en los satélites, banda C, etcétera, etcétera. Aquí en Colombia tenemos este canal que ven acá, se llama Televí, es un canal de Medellín, si no estoy mal es un canal católico, el cual puedes incluir en tu parrilla por ser un canal FTA, pero debes solicitar los permisos a ese canal, enviarle un correo solicitándole permisos para tú poder retransmitir esa señal. Ellos te van a contestar el correo muy amablemente, en su momento yo lo hice, y en el correo me respondían que lo podía hacer sin ningún problema, que la señal era completamente FTA y me podían suministrar el decodificador para bajar esa señal, ya sea un Cisco, creo que trabajan con un Cisco. Entonces, este canal es un canal FTA colombiano de Medellín que puedes retransmitir porque ellos te dan el permiso. Ahora, si vos quieres transmitir otros canales como TV Perú, TV Más, uno de Chile, bueno, en los satélites banda C hay muchos canales, debes de hacer contacto con los canales solicitando el permiso de retransmisión
para que tú puedas transmitir esa señal. Aunque es FTA, debes tener los permisos. Si no tienes los permisos, estás incurriendo y te pueden sancionar. Existen otros canales como DW, un canal que es, si no estoy mal, es europeo, pero también tiene una versión en francés, una versión en inglés, una versión en español. Hay otro canal que se llama EWT, etcétera, etcétera. Hay muchos canales, esos canales FTA que están en los satélites banda C, que puedes transmitir, pero debes de solicitar los permisos. Si te llega una auditoría o una visita al ministerio y tú tienes en tu parrilla 100 canales FTA, pero no tienes los permisos para retransmisión, te pueden sancionar porque no estás autorizado por ese canal para retransmitir. En un video anterior que subía, yo les mostré unos canales específicos. Voy a hablar de uno que se llama Dios TV. Ellos tienen Dios TV y Dios TV Kids, o sea, son dos canales, los cuales yo me comuniqué con ellos, les solicité los permisos de retransmisión. Ellos me regalaron una URL de donde podía sacar el canal. Ese canal lo recepciono por IP, o sea, por internet, consumo ancho de banda para poder bajar ese canal, y tengo los permisos y estoy autorizado por ellos. Obviamente ellos hacen una amarre de mi IP por donde yo estoy bajando ese canal, para ellos tener controlado que esa es la empresa tal que está viendo ese canal y está autorizado. Normalmente ellos, cualquier persona que se conecte de una IP que no tengan registrada, pues lo banean y lo desconectan. Bueno, y en resumen, podemos tener canales nacionales, regionales que podemos retransmitir. Podemos tener los canales FTA que podemos retransmitir solicitando los permisos a cada canal para su retransmisión. Y tenemos los canales de paga, que ya todos conocemos, que es lo que la gente mayormente quiere, canales de paga, que hay que negociar o hay que contratar esos canales con dichas programadoras para que puedas transmitirlos en cierta zona, cierta región, cierto municipio, cierto barrio, cierto pueblo. Por esos canales sí puedes cobrar, pero debes tener contratado el derecho de transmisión de esos canales. Con los canales FTA o los canales regionales no puedes cobrar. Como tal, esos canales los puedes tener en tu parrilla con los distintos permisos, pero regalarlos sin ni siquiera hacer un cobro de eso. Ahora, tecnología, IPTV. Si es IPTV, por ser IPTV no significa que sea ilegal o que sea pirata. Lo que es pirata, lo que lo hace pirata es no tener los derechos de transmisión de esa señal. Normalmente dentro de tu red tú puedes transmitir todos los canales que tengas contratado o los canales que sean FTA, con los permisos los puedes transmitir por IPTV dentro de tu red. Pero si ya no están dentro de tu red, sino que los subes a una IP, a un dominio, lo sacas en la nube y lo empiezas a enviar para otras ubicaciones, ahí sí estás incurriendo en la norma, porque no te permiten, o las programadoras no te permiten sacar los canales fuera de tu red, sino solo dentro de tu red. Ojo, a eso es a fecha de hoy, quizás eso mañana cambie, pasado cambie, o con distintas programadoras. Hay programadoras, no voy a decir nombre, pero algunas programadoras sí te permiten que el contenido lo puedas subir por IP sin ningún problema, porque te cobran una tarifa flat, no te dicen vas a estar en tal zona, no, ellos te abren que te puedes expandir en cualquier parte del territorio nacional, y por eso no le dan tanto rollo al tema de IPTV. IPTV es legal siempre y cuando pagues los derechos de autor por los canales. Si no pagas por los canales y lo haces de manera arbitraria, pues es ilegal. IKS es ilegal. Ningún IKS que yo conozca, hablo desde mi ignorancia, es legal. Todas las cuentas IKS que usted compra llaves para abrir canales, ya sean por decodificadores, por Astra, etcétera, etcétera, son ilegales. Son personas que tienen sus servidores de manera remota y están pirateando la señal, y por un valor te dan una llave para que tú abras ese canal de manera ilegal, pirata, porque no son los autorizados para que tú abras esos canales. Decodificadores libres, GT Media, CaptiveWord, etcétera, 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 ilegales. Siempre y cuando los utilices solo para FTA, porque son decodificadores que se supone que están diseñados para FTA, para bajar canales FTA para tu uso, no pasa nada. Pero si ya empiezas a bajar canales de paga de las distintas programadoras a través de IKS, son ilegales. Otro método que existe se llama SKS, que utilizas dos antenas para bajar los canales. Una antena para bajar el canal, la segunda antena para desencriptar los canales que están en otro satélite, en otra ubicación, también son ilegales. Eso no es legal. Hablando un poco de KTV, que te llega una señal RF de X lugar por cable coaxial y usted la conecta dentro de su red, la amplifica y la expande, es ilegal. No estás pagando por eso, la estás cogiendo de forma ilícita, sin ninguna autorización. Entonces, si tú vas a distribuir televisión, IPTV, decodificadores, KTV,
análogo, etcétera, 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 cualquiera de las tecnologías necesitan los permisos para ello. Los permisos por las programadoras y por cada canal para tú poder retransmitir. Recuerden que la ilegalidad se incurre cuando tú estás retransmitiendo la señal. La tecnología no es la que es ilegal. La ilegal es no pagar por esos derechos o no tener los permisos para poder transmitir eso. Hay una parte de la televisión que tiene una pequeña letra menuda, que pocos hablan de ella, y son otra parte de los derechos de autor. Si no estoy mal, uno creo que se llama GEA, hay otro que es Syco y otro que es Asimpro. Independientemente que tú le pagues los derechos de autor a las distintas programadoras por los canales o por transmitirlo, aquí en Colombia Syco y Asimpro es una sociedad que tiene que ver con las composiciones, con temas musicales, es más que todo enfocado a la música, y ellos te cobran por usuario. O sea, si tú en tu red tienes 100 usuarios, te van a cobrar un valor mínimo por esos 100 usuarios, porque están haciendo uso dentro de los canales de música, contenidos musicales o composiciones. Entonces, aparte de pagar los derechos de autor, hay que pagar Syco, Asimpro, EGEA, etcétera, etcétera. Y tras de eso la televisión genera IVA. También hay un tema de IVA de por medio. Entonces, mi estimado y mi estimado, que uno conozca la tecnología y esté en la capacidad de hacer de muchas cosas con la tecnología, no significa que porque tú lo estás haciendo sea legal. Puede que tú lo estés haciendo de la manera legal, puede que el otro lo esté haciendo de la manera ilegal, pero para todo eso, cada quien debe acercarse con las distintas programadoras, hacer sus contratos, y ya sea la tecnología IPTV, KTV, etcétera, 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 puede transmitir su señal sin ningún problema, siempre y cuando todo esté legal. Ahora bien, si usted no está legal y no está contratando eso, evite ese problema. Trabaje con señal FTA, crezca un poquito, y con el tiempo los clientes le van a dar ese músculo financiero para que usted pueda redistribuir la señal de la manera correcta y de la manera legal. Cabe notar que hablo un poco de lo que conozco y de las distintas negociaciones que he hecho, de los distintos acuerdos que he hecho, de distintas reuniones que he hecho por mi experiencia propia. Obviamente aquí en Colombia hacen muchos eventos donde usted puede ir, hablar con las programadoras, hacer negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, estoy hablando referente a Colombia, no conozco la normativa de los otros países, sería responsable de mi parte decir, no, que todos así, no es general, no es una regla general, estoy hablando de lo que se pasa aquí en Colombia, porque en distintos países de Latinoamérica y del mundo la regulación es muy distinta a la de acá. Entonces, ya para finalizar, el consejo que yo les doy es analicen cómo están en su zona, qué competencia tienen, cuántos posibles clientes pueden llegar a tener en su zona, y todo lo demás se acercan donde las distintas programadoras y revisen. No pierden nada con hacer el intento y revisar qué les piden, si le piden usuarios, si le piden tarifa flash, etcétera, 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 pero acérquese, haga la diligencia, verifique qué le va a costar, y si en el momento no puede sostenerlo, arranque con señal sin ningún costo, canales regionales, canales FTA, solicitando los permisos. Eso le da la posibilidad de tener la señal dentro de su red y de pronto ir expandiéndose un poquito, y cuando ya tenga la facilidad y la capacidad de hacer las contrataciones y tener los canales, pues ya tiene la infraestructura construida. Solo es cuestión de agregar decodificadores, agregar canales o recibir por IP según lo que haga. Ya el tema de Deco, Cisco, Harry está quedando un poquito abolido, porque ya las distintas programadoras se están montando en la tecnología IP. Ya hay muchas programadoras que te están entregando canales por IP a través de protocolos SRT. Entonces no significa que tienes que tener los decos sí o sí, no. Ya las programadoras se están abriendo a eso y ya puedes bajar contenido a través de IP. Entonces, vaya montando su infraestructura, vaya pensando en eso y hágale sin miedo. Bueno, ahora bien, hay otra forma que se llama, si no estoy mal, es un contrato de agenciamiento, donde usted puede trabajar la televisión a través de la licencia que tiene otro proveedor. Ese otro proveedor hace un contrato con el otro proveedor donde le permite vender la televisión en dicha zona, o no vender, distribuir la televisión en esa zona a través de la licencia del otro proveedor. Pero usted no puede vender la televisión y no puede cobrar la televisión. La puede ofrecer dentro de su red sin cobrarla, no la puede facturar. Quien factura y quien cobra es el otro proveedor, que es el que tiene el contrato con la programadora. Entonces, en ese orden de idea, usted dentro de su red
puede tener la televisión y simplemente en la factura, en un anuncio coloca: el servicio de televisión es prestado por la empresa Pepito Pérez, porque Pepito Pérez es el que tiene la licencia. Obviamente la empresa Pepito Pérez, como ya tiene la licencia y ya está en la zona, te va a tratar de una manera un poco más cómodo y te va a permitir que tenga la televisión mientras vas creciendo y todo lo demás. Esa es una posibilidad. Si no estoy mal, se llama contrato de agenciamiento. Validen ese temita y ahí les dejo el dato. Entonces hasta un próximo video, espero que la información le haya sido de utilidad y chao.